¿Cómo están mis amados hermanos? Qué bendición poder llegar en este momento nuevamente hasta ahí donde ustedes están. Es una grande bendición de parte de Dios poder compartir la palabra y seguir hacia adelante. Realmente es sumamente importante seguirle creyendo a Dios. En esta noche quiero hablar un poquito la palabra del Señor acerca de algún tema que a veces llama la atención, porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y qué bueno cuando nosotros podemos buscar un consejo sabio, cuando nosotros podemos acercarnos a alguien tal vez con mayor experiencia sobre diferente asunto y podemos escucharlo. He visto muchos hombres, muchas mujeres, muchas familias fracasar por no tener esta sabiduría que Dios demanda en su palabra. Hoy por lo menos quiero mencionar 3 tipos de personas que a veces se acercan a alguien buscando un consejo, pero no precisamente para aprender, no precisamente para avanzar, no precisamente para hacer lo bueno. Quiero que le pongan mucha atención porque hay fracasos en la vida irreparables. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de oportunidades, pero el ser humano no perdona. Y para que tengamos la bendición de Dios en nuestra vida, es importantísimo tomar en cuenta esta palabra. Por lo menos el proverbista en el capítulo 11 y versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Nota qué importante. En la multitud de consejeros hay seguridad. Pero ¿qué clase de consejeros? Esto lo voy a dejar para la última parte, porque esto es sumamente importante también tomarlo en cuenta. Pero, número 1, están las personas que buscan un consejo, pero quieren oír lo que ellos quieren oír. Si alguien llega y les da un buen consejo, pero no es realmente lo que ellos querían oír, para ellos no es un buen consejo. Y no precisamente el buen consejo es el que alguien quiere oír, sino el que debe de oír. Esto es importante. Tenemos que acostumbrarnos a esto. No siempre el buen consejo es lo que yo quiero oír, sino el que debo de oír. La palabra del Señor está llena de casos de hombres y de mujeres que, como alguien no les daba el consejo que ellos querían oír, no era un buen consejo. No es el momento para citar muchos casos, pero quiero por lo menos citar uno de un rey. Un rey que iba a salir a la batalla, iba a salir a la guerra. Viene y se reúne con otro rey, que tenía conocimiento de Dios y era más temeroso acerca de las cosas de Dios. Y viene y le dice: ¿habrá alguien más aquí con quien podamos consultar la palabra de Dios? ¡Qué tremendo! Esto es sumamente importantísimo. Y viene este rey, es el rey de Israel, respondió: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 22.
Este rey era el rey Acab. Nota, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, solo mal. Definitivamente, si alguien anda en malos pasos, si alguien anda en desobediencia, no le va a agradar el consejo de Dios. No le va a agradar el consejo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. No le va a agradar la palabra como tiene que ser. Este rey dijo: a mí no me gusta oírlo, porque no me profetiza bien. Si ahí en tu momento de descanso puedes leer toda esa parte de la escritura y te darás cuenta que tuvo un fracaso, tuvo problemas este rey. Él no hizo caso a la voz de Dios y siguió haciendo lo que él quería. El final fue funesto, porque murió en la batalla. Todo final de desobediencia va a traer sus amargas consecuencias. Y hay personas que después le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a todo mundo, porque fracasaron. Pero realmente la culpa no es ni de Dios, no es de la iglesia, no es del hombre de Dios o de la mujer de Dios que te dio el consejo. La culpa fue tuya por no haber atendido a lo que Dios te habló y te ministró. Entonces esta es una clase de personas que, como no oyen lo que ellos quieren, entonces no está bien. Hay otro caso, el cual podemos citar, y este es un segundo. Estos son los que buscan a alguien para un consejo, pero solo para saber qué le dicen, porque son personas que ya tomaron una decisión. O sea, lo único que hacen es comunicar lo que ya hicieron. O si no lo han hecho todavía, solo comunican lo que ya pensaron hacer. Y ningún consejo de nadie, ni de papá, ni de mamá, ni de pastor, ni de iglesia, ni de sabios, ni de entendidos, le va a hacer gracia, ni lo van a atender, porque ya tomaron una decisión en su corazón. Solamente buscan una opinión más que un consejo. A ver qué dice fulano, a ver qué me dice sutano, pero dicen: no me interesa lo que digan. De por sí yo ya tomé mi decisión. Aquí hay mucho problema en este segundo caso, porque da la impresión de estas personas como: yo no necesito ese consejo, solo quiero saber lo que dicen. Es autosuficiente. Algunos dicen: no pedí consejo porque no quería molestar a nadie. Otros dicen: no pedí consejo porque me da vergüenza. Otros dicen: yo no necesito de nadie, yo sé lo que tengo que hacer. Automáticamente vas al fracaso. Automáticamente no tendrás respaldo de Dios. Prácticamente esa decisión, si no es sabia, si no tienes sabiduría, va al fracaso. Pero no culpes a nadie. Dice la palabra del Señor en este caso, de hombres y mujeres que tomaron esa decisión. Fueron al fracaso, fueron a la bancarrota, tuvieron problemas, tal vez problemas irreparables, porque no pudieron solucionar después su problema. Viene un tercer caso. Ese tercer caso es sumamente importante. Ahí deberíamos de estar todos incluidos. En este tercer caso es donde deberíamos de estar todos involucrados. Y es el caso de los que pedimos consejo,
para oírlo, para practicarlo. Esto es sumamente importante. El proverbista dice en el capítulo 15 y versículo 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Nota qué importante. El que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios estará. Ningún ser humano lo conocemos todo. Siempre he dicho que la vida es una escuela. La vida es un aprendizaje. Y dejamos de aprender hasta que morimos. Pero mientras estemos en esta vida, estamos aprendiendo. No importa cuántos años tengamos de vida. Dice que mora entre los sabios, entre los inteligentes. Este hombre o esta mujer o este que pide este consejo, este tendrá bendición y muy pocas veces va a fallar. Muy pocas veces va a tener malos resultados. Será librado de cometer grandes errores. Por eso dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. ¿Por qué avisado? Fue avisado por muchas personas. Fue avisado por alguien que estaba viendo mejor las cosas desde afuera. Fue avisado por alguien que tal vez no estaba oprimido, por alguien que tal vez no estaba presionado. Tenía más libertad de poder observar las cosas desde afuera, pero no quiso hacerlo. Este otro, el número 3, es importante. Será librado, como dije, de cometer muchos errores. Hay seguridad en lo que está haciendo. Tiene victoria sobre sus decisiones. Proverbios capítulo 26 y verso 6 es el que dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros, dice, está la victoria. Qué importante tomar atención sobre esto. El consejo sabio nos da vida. Ahora, como decía antes, hay que tener cuidado, porque hay consejeros buenos y hay consejeros malos. El consejero malo nunca te va a llevar a buenos términos. El consejero malo puede más bien meter en tu corazón odio, resentimiento, venganza, rebelión. El consejero malo no te va a llevar a ningún buen lugar, porque él mismo anda mal. Y la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro, porque ambos caerán al hoyo. Entonces, el que anda mal no puede aconsejarte bien, definitivamente. En la palabra de Dios encontramos casos de hombres y de mujeres también, que llegaron algunos malos consejeros y los torcieron del buen camino, los torcieron de la sabiduría de Dios, los obligaron a formar grupos de rebelión, los obligaron a tomar malas decisiones, inclusive venganzas. Por esto es que es sumamente importante que sepas a quién acudir, dónde buscar el buen consejo, de dónde viene la sabiduría de Dios. Entonces, aquí la palabra del Señor nos enseña cosas muy importantes, pero vuelvo a repetirse. El buen consejo no precisamente es el que quieres oír, sino el que debes de oír. La palabra del Señor nos enseña de aquel rey Naamán. El general era un general del ejército de Siria. Llevaba a su gente, llevaba a sus ayudantes. Él era leproso. Era un hombre que tenía medallas, era un hombre muy capaz, pero tenía una enfermedad.
él oyó hablar del siervo de Dios. Y él dijo a sus ayudantes: vamos a buscar a ese hombre de Dios. Cuando llegó a la casa del hombre de Dios, ni siquiera él salió. Mandó a su sirviente y le dijo: dígale que vaya al Jordán y que se meta en el Jordán 7 veces y va a ser sanado. Esta respuesta a este gran general no le gustó. Primero sintió que era falta de cortesía del hombre de Dios. Pero es que Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus fórmulas para trabajar con los hombres. Y no le agradó a este hombre. Dice que se enojó. Y los que estaban alrededor de él lo hicieron recapacitar. Esto es importante. No precisamente por quedar bien con alguien. Si alguien te dice que es de noche, pero si es de día, no puedes decirle si es de noche para quedar bien con él. No porque quieres quedar bien con alguien, si alguien te dice: esto es amargo, pero es dulce, no puedes decirle es amargo. Realmente hay, dice la palabra de Dios, que a los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para estos consejeros de este general del ejército de Siria, era más fácil decirle: sí, señor, tienes razón, no te respetó, no respetó tus medallas, no respetó tu posición, vámonos de aquí. Pero ellos eran hombres sabios y le dijeron: Señor, mi general, si el hombre de Dios te mandara a decir o hacer algo, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: ve y lávate en el estanque, lávate en el río, báñate ahí y vas a ser sano. Qué importante. El hombre obedeció, pero por estos consejeros, tú tienes que ser también un buen consejero. Si alguien te hace una pregunta, tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que pedirle al Señor que te dé sabiduría. Qué importante y qué responsabilidad tenemos los que vamos a dar un consejo, porque de eso depende la vida o la muerte, la bendición o la maldición. De tal manera que Dios quiera que tú seas de estos, del tercero, que pides consejo para vivirlo, para practicarlo, porque tendrás vida y vida abundante. Que Dios te continúe bendiciendo. Quiero decirte que nos sigas a través de nuestras redes sociales, que sigas compartiendo esta palabra, porque esta palabra te bendecirá, esta palabra te ayudará. Quiero orar por ti en este momento. Si por alguna razón has fracasado en ciertas decisiones que tomaste, sea porque no quisiste obedecer el buen consejo, o sea porque la vida te maltrató, voy a orar para que Dios te dé una oportunidad y puedas levantarte de ahí de donde estás. En el nombre de Jesús, Padre, oro por este hermano que tal vez la vida lo maltrató, que no le fue bien porque no tomó el consejo sabio. Ayúdalo, levántalo, restáuralo y dale una nueva oportunidad, porque tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite.